Recibimos en este momento al vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz, exministro de Industria y Comercio, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y otras funciones más, secretario técnico de la presidencia. He pasado prácticamente por el gabinete completo. A Temo lo que le falta es ser presidente de la Bienvenido, Temo, República. buenos días, ¿cómo le va? Encantado de Bienvenido, estar Temo. con ustedes. ¿Todo bien? Muy contento de estar aquí Hablando con de eso que ustedes. dice Giro, ya eso Sí. pasó, ya usted como que no tiene Ya interés te no aspira a en eso, ya Temo, ¿verdad? llegar a la presidencia de la República. Vamos a dejar que estos compañeros que están... hay varios compañeros que Sí. están aspirando. ¿Cuál es el suyo o la que suya? No, ahora mismo, como en mi condición de vicepresidente del partido, tengo que mantener una cierta neutralidad. Yo creo que son buenos candidatos y que sea la base del partido la que decida. Temo, yo quiero entrar en la parte del aspecto económico y para luego pasar a otros temas que usted también domina. En el aspecto económico, ¿ha sido suficiente lo que se ha hecho con la economía en República Dominicana? ¿Cuáles son los fallos? ¿Hacia dónde nos proyectamos? Mire, aquí el gran desafío que tiene en este momento el gobierno es el tema de los precios. Aquí hay un serio problema con los precios. Aquí la comida se ha disparado enormemente, al punto de que preparar hoy lo que sería la típica comida dominicana La bandera. te sale un 50 o casi un 60% más que lo que costaba en el año 2019. Y todo apunta a que esa situación, a menos que no se adopten medidas orientadas a proteger fundamentalmente a los sectores más pobres de la población, se va a agravar en los próximos años. Hay un problema serio en el sector agropecuario. El gobierno dominicano ha abandonado realmente a los productores dominicanos, al punto de que hoy se está hablando de que se está sembrando prácticamente la mitad de lo que se sembraba antes. Y eso va a tener efecto en los próximos meses. Se habla en el propio sector agropecuario, se habla de que hoy se está comiendo menos en la República Dominicana. Ayer participé en una reunión con un grupo amplio de agrónomos que conocen los problemas del sector agropecuario y están hablando de que ya aquí se está consumiendo menos arroz de que el que se consumía, porque además ustedes saben muy bien que con este lío que hay en las escuelas, antes se estimulaba mucho el consumo de la comida dominicana por el tema de que la gente los muchachos iban a la escuela y se pasaban prácticamente el día. Ya ahora mismo van hasta las 11 de la mañana y no comen. Entonces hay un problema serio. Entonces el tema inflacionario en la República Dominicana es un tema que si no se aborda va a terminar generando serio problema. Y déjenme decirle, todo apunta a que este va a ser un periodo gubernamental caracterizado por este problema de los incrementos de los precios, porque a nivel internacional las proyecciones que se hacen es que tanto este año como el próximo año, como el siguiente año van a haber incrementos de los precios de la materia prima y eso va a tener efecto directo en la República Dominicana. Entonces yo creo que el gran desafío que tiene en este momento el gobierno del presidente Luis Abinader es cómo va a enfrentar esa situación que ya está afectando de manera directa las condiciones de vida de los dominicanos. Hay un deterioro real de las condiciones de vida y realmente aquí ya hay gente que está pasando hambre. La administración de la crisis, ¿cómo Temo la enfoca? Porque usted estuvo en el gobierno del 2008 cuando la crisis de los Estados Unidos. Claro, ustedes recordarán. ¿Cómo se enfoque? Sí, ustedes recordarán. Yo diría que más que estar pensando en pacto para problemas de la Constitución, lo que hay que hacer es un pacto por lograr la estabilidad de la economía en la República Dominicana y lograr... Con todos los sectores. Con todos los sectores, que fue lo que nosotros hicimos en el año 2008. Se llamó a un pacto, okay. a un pacto con todo el aparato productivo, empresario y todo el mundo, y se establecieron una serie de medidas que contribuyeron a mantener la estabilidad. Si ustedes ven las estadísticas del país, se van a dar cuenta que durante todos esos años la inflación se mantuvo controlada. Y aquí estamos ya hablando de una inflación cercana al 10%, que hacía mucho tiempo que nosotros no teníamos inflación
del orden de los 2 dígitos. El gobierno se jacta de que todo va bien, que el Fondo Monetario Internacional lo felicita, que el Banco Mundial lo felicita, Sí, pero etcétera, etcétera. el tema es una cosa que a veces yo digo que recuerdo mucho una frase que popularizó mucho el expresidente Hipólito Mejía cuando estaba haciendo una oposición a nosotros para las elecciones del año 2000, que nosotros resaltábamos mucho el tema del éxito macroeconómico del país. O sea, decíamos que la economía iba muy bien y que todo estaba bien, que estábamos creciendo. Y sin embargo, Hipólito salió con una frase que se hizo muy popular de que había que amarrar la macro con la micro. El grave problema de este país es lo que está pasando en la microeconomía. Tiene razón Hipólito en ese sentido. Claro, sí, porque en realidad siempre hay un problema de que no es que la economía crezca, es cómo eso le llega a la población. El derrame. El derrame hacia la población. Y aquí hay un problema serio en este momento de derrame. La gente no está recibiendo los frutos del crecimiento de la economía. Se ha hablado de que la economía creció ahora en el primer trimestre del año un 6.1%, sí. pero eso no se siente. Lo que la gente está viviendo es el deterioro de sus condiciones de vida, y eso es lo que yo digo, que en este momento el grave problema dominicano no es económico, es social. Es social. Es social. Y obviamente, déjenme decir lo siguiente, el tema económico puede inclusive deteriorarse. Si bien ahora mismo tú puedes presentar resultados positivos, lo que está ocurriendo a nivel internacional es para que también nos preocupemos. Se está hablando en Estados Unidos de recesión. Correcto, sí. Se está hablando en Europa de recesión. Y China, que era un país que mantenía unos niveles de crecimiento, ya hoy está generando preocupación a nivel internacional, porque China lo que se proyecta es que este año va a crecer menos que lo que creció en los últimos 30 años. O sea, el nivel más bajo de crecimiento de China será este año, que será el peor crecimiento de los últimos 30 años. Todo eso apunta a un enfriamiento de la economía mundial. Y si la economía mundial se enfría, eso tendrá efecto directo en la economía dominicana, como lo va a tener en toda América Latina. Entonces yo diría, cuidado con esto, y más que está pensando en reforma de que la Constitución, lo que el gobierno debería estar pensando es un gran acuerdo nacional con todos los sectores para tratar de ver cómo vamos a enfrentar esta situación que no pinta bien a nivel internacional y que tendrá su efecto en la economía dominicana. Temo, en su momento, cuando usted era ministro de Economía, recibió misiones del Fondo Monetario Internacional aquí en el país. Sí. Justamente una comisión de ese fondo está aquí en el país para evaluar la economía. ¿Qué pudiera visualizarse ahí? No, he insistido que si lo van a medir en función, digamos, de los resultados macro, bueno, ellos pueden exhibir que la economía creció, eso es el dato que está aportando el Banco Central ayer, creció 6.1 en el primer trimestre. Eso no significa necesariamente que va a seguir creciendo así, por lo que acabo de decir, por el panorama internacional que no apunta bien. El propio Fondo Monetario Internacional ha revisado las proyecciones de crecimiento a nivel mundial. En la última reunión ahora de primavera, de abril, el fondo revisó por la problemática que hay a nivel internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado una situación económica difícil que ha paralizado Europa, está paralizando prácticamente Europa, con efectos ya en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ustedes saben muy bien que la economía decreció en el primer trimestre 1.4. Y es bueno que lo vean porque la economía dominicana está muy vinculada al desempeño de la economía norteamericana. Yo siempre mido los ciclos económicos dominicanos en función de los ciclos económicos de los Estados Unidos. Aquí cuando los Estados Unidos, por ejemplo, a finales del siglo pasado decreció con la famosa crisis de los .com, aquí también hubo un problema. Lo que le afectó a Hipólito, una de las cosas que le hizo daño a Hipólito fue que llegó en el momento en que la crisis de los .com en los Estados Unidos estaba surtiendo efecto en todos estos países. Y eso fue lo que explicó luego que ustedes vieron que comenzamos a emitir bonos soberanos porque la economía se enfrió. Recuérdense que en el primer semestre del año 2001, cuando Hipólito llega al gobierno, la economía creció 0 por todo ese problema de la vinculación de la economía dominicana con la economía norteamericana. Entonces, ya hay que prestar atención que la economía norteamericana en el primer trimestre de este año, menos 1.4. Entonces, si esa tendencia continúa, es muy probable que eso
comience a tener reflejo en Temo, la economía dominicana. hay Y por un- eso les reitero a ustedes Sí. que el problema medular ahora es poder lograr un acuerdo nacional con todos los sectores en donde el tema social predomine, en donde el tema social sea el tema medular, no este tema de la Constitución, porque lo que se está viendo, y esto es lo importante, es que se está deteriorando las condiciones de vida de los dominicanos, que está aumentando la pobreza y la desigualdad social. Temo, sobre ese punto, yo quiero escuchar la evaluación suya, porque el gobierno ahora tiene un problema de que tiene que subsidiar el tema de los combustibles. Semanalmente tienen frenado eso a fuerza de dinero, muchos millones de pesos. Sí, pero déjame decirte una cosa, este es un tema también que no se le informa de manera adecuada a la población. Cuando tú me estás hablando de subsidio, da la impresión de que el gobierno está transfiriendo recursos. No, déjame explicarle, porque es bueno que la gente lo sepa. Cuando este gobierno formuló el presupuesto que envió al Congreso, las proyecciones que hizo para este año de los precios del petróleo eran $62 el barril. Sí. Ellos proyectaron que para este año el petróleo se iba a mantener a $62 el barril. ¿Qué implica eso? Que todas las proyecciones de ingresos se hicieron sobre esa base. O sea, las proyecciones de ingresos del petróleo, de lo que reciben de impuestos de los derivados del petróleo y el ad valoren, que es muy importante. Sobre todo. O sea, no es lo mismo un ad valoren a $62 el barril que un ad valoren a $106 el Para que la barril. gente entienda Hay lo que que el buscar- Estado también iba a recaudar propiamente por recaudación de impuestos. Sí. Eh, Ellos lo siguen recibiendo, ¿eh? Lo siguen recibiendo. Es más, porque, Mayor cantidad, porque la mayor medida porcentaje. que el gobierno adoptó es subsidiar, supuestamente subsidiar, si el precio del petróleo se mantenía entre 85 y 115, Sí, 115. en ese rango. Esa fluctuación. Pero resulta que el precio que ellos establecieron como base para hacer su cálculo fue $62 el barril. De manera que todavía ellos, planteando las medidas que han tomado, ellos están recibiendo más ingresos por impuestos a los derivados del petróleo que lo que dejarían de percibir si en realidad estuvieran haciendo subsidios. No, es la población. O sea, ellos lo que han decidido es esa cantidad de recursos que íbamos a recibir de más, lo hemos parado. he dejado de ganar, más no he perdido. Claro, pero no lo ha perdido. Está en no lo ha perdido, está en stand-by. Temo, pero Cristian, ahí mismo, porque la pregunta que yo quería hacerle sobre ese tema es, todos estos problemas, el gobierno podría quedar descapitalizado, lo que conllevaría a una reforma fiscal. No estamos en eso. No. Y obviamente sería el peor momento, pensé en una reforma fiscal ahora, con esta situación. No, al contrario, está recibiendo más recursos. Porque si establecieron Por eso que yo estoy tranquilo ahora. claro, si ellos establecieron la proyección de ingresos sobre la base de $62 el barril y han establecido un margen de 85, todavía entre 62 y 85 ellos están recibiendo más recursos de lo que debían recibir. Sí, es correcto. ¿Tú me entiendes? O sea, Vemos. que no hay que pensar que el gobierno se está erosionando sus recursos, las finanzas públicas no se están erosionando. ¿Y la calidad del gasto entonces? No, ya es otra cosa, ya ese es el tema en que están invirtiendo los La recursos. ejecución. La ejecución del gasto. O sea, una cosa es el ingreso y otra cosa es el ingreso, gasto. Y sí. entonces, obviamente, ahí hay las preocupaciones pertinentes. Hay mucha gente que percibe que no se están haciendo las obras que deberían hacerse, que hay lentitud, que hay miedo en el gobierno. Yo creo que todas estas cuestiones que ellos han hecho han generado mucho miedo en los propios funcionarios, porque han generado un problema serio. O sea, si tú me estás judicializando las obras del gobierno pasado, tú tienes que esperar que la tuya te la van a judicializar cuando Correcto, salgas de ahí. correcto. Entonces, toda esa gente tiene miedo ahora de hacer cosas y entonces muchas de estas cosas se están paralizando. Cada vez que el Partido de la Liberación Dominicana toma la palabra, para lo que sea, la gente entiende en alguna medida que el PLD no tiene calidad moral para referirse a los temas, primero porque estuvo 16 años frente a la administración del Estado y segundo porque los temas de corrupción, de cuestionamiento a muchos de sus funcionarios y demás son el pie de entrada a cualquier tema que se pone sobre la mesa. ¿Es eso así que siente el Partido de la Liberación Dominicana al momento? Si yo diría que si hay un partido que tiene autoridad moral para hablar
de los problemas dominicanos es el PLD. Porque nosotros en los 20 años de gobierno, 16 corridos más 4 El 96 diferidos, ya- correcto, transformamos este país. Este país cambió, sin lugar a dudas. El que si alguien no lo quiere reconocer es un problema, pero este país es otro con relación al país que nosotros encontramos en el año de 1996. Es un país, es más, déjenme decir lo siguiente, que a veces no nos damos cuenta. Nosotros hoy, en términos de producción per cápita, en términos de producción per cápita, cuando tú lo mides en paridad de poder de compra, nosotros estamos mejor que México, ¿eh? Nosotros estamos entre la segunda economía de en América términos de Latina. producción, no, eso es en tamaño, Sí. producción per cápita. Cuando tú mides, por ejemplo, la producción del país en términos per cápita, tú te das cuenta Persona a los persona. avances que este país tuvo durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros éramos como la 11ª o 12ª economía y nosotros estamos hoy entre la 4ª y la 5ª economía. Sí. Nosotros somos hoy una de las economías más importantes de América Latina. Eso lo convirtió el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros éramos una sociedad más desigual. PIB está en 92 mil millones de dólares, más o menos. Bueno, en términos corrientes, el año que terminó más o menos en 92 mil millones de dólares, pero cuando tú lo mides en paridad de poder de compra, eso es mucho más, que es lo que tú usas para hacer comparaciones con los otros países. Pero lo que te quiero decir es que el país nuestro, que era un país, que éramos una cenicienta cuando nosotros llegamos al gobierno, hoy es un país más igualitario que Costa Rica, disputándole a Costa Rica el liderazgo de la producción per cápita en la región de Centroamérica y el Caribe. El país está en competencia. Entonces es más, cuando tú te pones a ver inclusive los resultados que presenta el gobierno, es lo que nos dice que todos esos resultados que está presentando es el producto de una infraestructura que le dejó el gobierno pasado, de un aparato productivo montado que está ahí. No lo montaron ellos en un año. Correcto. Eso estaba ahí. Emo, vamos ahora a la parte política. El presidente de la República, evidentemente que será el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes todavía no tienen un candidato escogido. Se ve que la Fuerza del Pueblo, quien va a representar ese partido es Leonel Fernández. Ese pastel político, ¿qué puede más o menos calcular, temo, con esa experiencia, un sabueso político? ¿El presidente de la República gana la reelección en este momento? Cuando tú dices gana la reelección, si va como PRM no gana la reelección. No. Aquí todo apunta a que si va como PRM. sí, Ajá. solo, O sea, solo. solo no gana la reelección. O explíquenos O sea, eso. Temo. aquí hay O sea, ahora va a necesitar aliados en caso de ganar. en este momento la diferencia entre el PLD y el PRM es de 4 puntos. De Para 4 que- puntos. para que ¿Cómo usted lo está sepa. el PLD, más o menos? No, el PLD, la diferencia entre el PRM 4 y el PLD, puntos. 4 puntos. Partido a ¿Cuánto partido. tiene el partido a PLD? partido. Ellos tienen 36, nosotros tenemos 32. Esa es la realidad. Ok, como partido. Y la Fuerza del Pueblo tiene como 8%. O sea, el PLD, ¿Las la candidaturas? Fuerza del Pueblo no tiene competencia. El tema con la candidatura, que es lo que he señalado, es que el PLD no tiene todavía candidatura. Correcto. O sea, tú tienes que plantearme el problema en función de los partidos. Ahora, cuando el PLD tenga candidatura y tú puedas decir, fulano está o definido. fulana es la candidata del PLD, ya tú lo puedes comparar, lo puedes balotear, pero ahora tú no lo puedes balotear porque son como 6. Y los votos de los PLDistas se van a distribuir entre ellos. Por tanto, tenemos que esperar a que el PLD resuelva el problema de sus candidatos para que entonces podamos hacer comparaciones, balotearlo con los otros, pero de partido a partido. Miren, yo siempre En he este dicho, momento. yo siempre he dicho, sí. Pero yo- ¿quién está mejor posicionado ahora mismo dentro del PLD? Margarita, No, Abel, ¿no? yo no puedo hablar de eso porque pero lo que sí Las encuestas Mire, hablan de yo algunos le- posicionamientos. claro que Yo le diga, voy- diga. Pero oiga, sin mencionar nombres, ¿Cómo sin están los mencionar nombres, números? porque ¿Cómo están los sabemos que su números? condición Tenemos como que se reyó, como porque dicen en el sabemos campo. de su condición de vicepresidente que eso le limita en alguna medida. Pero cuando uno va al mercado electoral, o sea, a Sí. hacer encuestas y a medir, la gente pone nombre PLD fulano de tal, PLD fulana de Pero tal. ustedes Pero saben. oiga, Ustedes lo y en saben. esos tres escenarios, Sí, hay y eso- ahí hay en los- 3 mujeres y en 3 los hombres. 3 escenarios principales que se sabe hay en el PLD, Sí. uno pudiera decir que cuando lo mide
completo, o sea, fulano de tal siendo el candidato, fulano de tal, el PLD no queda necesariamente en las mejores de las posiciones. ¿Cómo fue? Repíteme. Cuando uno va con el candidato ya entre las tres posibilidades mayores que hay, Sí. que realmente ya no son tres, son dos, pero Sí. bueno, entre esas tres, usted lo sabe, ¿verdad? Usted mide en Sí, cuenta cada rato. sí. Cuando uno va fulano de tal o fulana de tal siendo los candidatos del PLD, el PLD no queda tan cerca del PRM y aunque hay segunda vuelta según lo que se pinta, hay siempre como una discusión bastante cercana entre los otros partidos. No, yo lo que yo le aseguro a ustedes es que en el momento en que el PLD seleccione su candidato, el PLD es la organización con la que hay que competir aquí en las elecciones del 2024. Y yo siempre pongo un ejemplo, que bueno que ustedes bueno, que son comunicadores que siempre estudian la historia. Miren, el PLD es un partido ya de tradición, un partido con raíces, un partido que ha hecho esta familias que son PLD, que se han formado en el PLD. Y yo siempre comparo al PLD con lo que fue en su momento el PRD. A mucha gente se le olvida que el PRD en el año 86 salió del poder. Y salió del poder en una situación delicada. Le metieron preso al presidente de la República. Claro, de blanco. Le metieron preso a varios ministros, algunos tuvieron que salir huyendo. Le metieron preso al que era en ese entonces secretario de la Fuerza Armada, al que era secretario administrativo de la presidencia, a varias gente, algunos tuvieron que salir huyendo. Pero yo digo lo más grave, el PRD salió dividido, totalmente dividido, en una forma en que no podía funcionar como organización política, porque Peña Gómez se quedó con una parte del Comité Ejecutivo Nacional y Jacobo se quedó con la otra. Y tuvieron 4 años frisados. Y obviamente cuando en el año de 1990 se celebran las elecciones y Balaguer se da cuenta de que Juan Bosch tenía toda la posibilidad de ganar las elecciones, creó las condiciones para que Peña Gómez se quedara con el PRD. Permitió que un dirigente del PRD, que estaba afuera huyendo porque lo iban a meter preso, entrara con la garantía de que no le iban a meter preso. Correcto. Para que Peña Gómez reuniera el Comité Ejecutivo Nacional y tuviera el PRD. Eso fue más o menos abril del año 1990. Señores, y en mes y medio, el PRD se metió en 23% en esas elecciones. Con todo y que se había pasado 4 años logró entrar en sin combate. hacer nada. Y si tú a eso le agregas que Jacobo Magluta, que fue con su PRI, ustedes recuerdan que ellos se dividieron, uno creó el BI, otro creó el PRI. ¿Tú me entiendes? A Peña Gómez luego le dieron el PRD y dejó el BI, pero Jacobo siguió con su PRI. Tenía como una finquita. Se metió en 7%, se metió en 7% Jacobo. 7%. O sea, si tú le sumas los dos, si hubieran ido juntos, si hubiera metido el PRD en más de un 30% en esa elección. Pero lo que quiero decir es que era un partido de tradición, un partido que tenía raíz en la sociedad dominicana. El PLD tiene raíz en la sociedad dominicana. Y con el PLD que hay que competir en las elecciones. Y el PLD también va a competir con la fuerza del pueblo. ¿Habrá una posible alianza ahí o se va a quedar solo? El PLD, mire, el PLD está trabajando para ganar las elecciones. Estamos rearmando la estructura. ¿Con el candidato o la candidata que salga? Con el que sea, con el que nosotros llevemos, el PLD va a trabajar para ganar las elecciones. Temo. En el PLD no se está pensando en eso de alianza. Pero ustedes oyen a gente hablar. Hoy el escenario, ni siquiera dicta. con grandes aliados, por ejemplo, con el Partido Reformista Social Cristiano. En este momento el esfuerzo del PLD es fortalecerse internamente, reorganizarse, sincerizarse, que durante mucho tiempo, precisamente durante el periodo en que Lionel fue presidente del partido, esto era un desorden, ahí no se sabía lo que había. Ahora estamos sincerizando, ahora sabemos lo que somos. Ustedes están en disposición, retomando la pregunta de Yudelki, de hacer una alianza porque todo apunta hoy a que hay una segunda vuelta. Sean ustedes arriba o ustedes abajo. Escuché a Charlie hablar de eso en estos días. Sea usted de arriba o abajo, ¿están de acuerdo con hacer algún tipo de alianza? Por lo menos la capacidad de desprendimiento. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana en este momento no se está en la dirección, no se ha conversado de ese tema. No se ha conversado ese tema. Y todo el esfuerzo es armar el partido, rearmar el partido, sincerizar el partido. Nosotros somos conscientes que con un PLD sincerizado y armado es con el PLD que se va a competir. Usted salió complacido con el resultado de la sentencia del caso Odebrecht, que solamente llevó a 2 a prisión. Que todavía está en discusión, pero...
Sí, bueno, es un proceso todavía que habrá que esperar cuál será el resultado final, porque tengo entendido que Habrá apelación, sí. que hay apelación Sí, correcto. y ya veremos en apelación qué va a pasar, pero lo que sí ha quedado claro es que eso no fue bien hecho, ¿no? Ese proceso no se manejó bien. Don Temo, muchísimas gracias por estar Encantado con de estar con nosotros, ustedes. con todas esas luces que nos ha dado en el día de hoy. Encantado de estar con Materia ustedes. económica sobre todo. Ojalá que la gente tenga su mascota llena, porque Don Temo dio muchas ideas importantes de cómo dirigir la economía dominicana. Señores, gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio Despierta RD. Continúe con la programación de Telecentro.